Entonces, iniciamos con la definición de calor y dijimos que el calor es una forma de energía. Eso es lo primero que debemos tener claro, ¿no? Es una forma de energía que se transfiere entre distintas zonas de un cuerpo o desde un cuerpo hacia otro, ¿no? Porque también puede suceder que en un mismo objeto haya una transferencia de calor. Luego vamos a mirar cómo es que esto sucede. Y también desde un cuerpo hacia otro. Siempre tiene una dirección definida. Entonces, lo que acabamos de mencionar, siempre se transfiere del de mayor temperatura al de menor temperatura. Y pues fluye, ¿cierto? Se dirige del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Eso es lo que estamos diciendo. Hasta que llegamos a una temperatura de equilibrio, ¿cierto? Hasta que llegamos a una temperatura de equilibrio. Y ese equilibrio, ¿cómo se llama? Lo mencionamos la clase anterior. ¿Cómo se llamará ese equilibrio que se genera ahí? ¿Es el equilibrio qué? Temperatura térmica. A ver, estaba cerquita. No se llama temperatura, pero ¿cómo se llama? ¿Es un equilibrio qué? Térmico. Muy bien, Sara, un equilibrio térmico, así lo denominamos. Ese punto de equilibrio se llama equilibrio térmico. Listo, entonces tomamos este apunte y ya continuamos con la explicación con respecto al calor. Podemos evidenciar cómo el calor afecta a diferentes sustancias, ¿cierto? Decimos que se genera una transferencia. Esas transferencias de calor se hacen notorias en un proceso muy cotidiano, muy de todos los días para nosotros, que son justamente los cambios de estado de la materia. El calor provoca cambios, ¿cierto? Esa transferencia de energía provoca cambios. Y uno de esos cambios es justamente el que podemos ver en los cambios de estado de la materia. Entonces, el esquema que vamos a ver en la siguiente diapositiva no lo vamos a copiar todavía. Vamos a prestar atención, vamos a ir participando, lo vamos a ir completando y una vez que ya lo tengamos completo, entonces ahí sí, ya les voy a dar el espacio para que tomen el apunte correspondiente. Bueno, entonces no se preocupen por copiar ahorita porque lo que me interesa es mirar cómo y si recordamos efectivamente cuáles son esos cambios de estado que tenemos y que precisamente se dan debido a la transferencia de calor. Bueno, antes de pasar a la diapositiva, ¿quién me recuerda cuáles son los estados de la materia? Los más comunes. Son tres. Volumen, Eh, peso y masa. Ahora, Digo, pero, son no, pero, propiedades. me confundí. Sólido, Digo, líquido y líquido, gaseoso. gaseoso y sólido. Ok, sí. Lo que mencionaron primero son algunas propiedades generales de la materia, ¿cierto? Pero cuando hablamos de estados de la materia, son precisamente sólido, líquido y gaseoso. Entonces aquí en el esquema siguiente vemos la representación de estos tres estados. Esos cambios de estado que presenta la materia es justamente debido a la transferencia de calor, ¿sí? Que se genera entre un estado y otro, ¿sí? Entonces vamos a mirar quién le transfiere a quién calor, ¿cierto? Cuándo se necesita que se transfiera calor y cuándo se necesita recibir calor, ¿cierto? A veces hay cambios de estado donde una sustancia le transfiere calor a otra, pero hay cambios de estado donde esa sustancia necesita que se transfiera calor para poderse generar ese cambio. Tenemos unas flechas rojas y unas flechas azules. Bueno, antes de nada, esta representación que tenemos aquí, ¿de qué estado será? Sólido. Muy bien, Jeremy. Es el estado sólido. Aquí tenemos representado el estado sólido. Perdón, escribimos aquí sólido. Listo, perfecto. ¿Qué estado tenemos representado acá? Líquido. Líquido. el líquido. Muy bien, tenemos representado el estado líquido. Perfecto. Y entonces este representa El gaseoso. 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 el estado gaseoso. Perfecto.
Entonces ya tenemos los tres estados de la materia que están ahí representados. Listo. Tenemos unas flechitas rojas y unas flechitas azules. ¿Qué querrán decir esas flechas rojas? Que se transfiere calor. ¿Será que son las que transfieren calor? Los que reciben el calor. Ah, bueno, si no es una cosa es la otra, ¿cierto? Entonces, si no son las que transfieren calor, son las que reciben calor. Entonces, para que una sustancia pase de estado líquido a estado gaseoso, necesita recibir calor, necesita que a él le transfieran calor, ¿cierto? Porque se necesita mayor energía en los gases que en los líquidos. Entonces, los gases tienen más energía calórica que los líquidos. Entonces, los líquidos necesitan recibir calor para poder pasar al estado gaseoso. Un sólido necesita recibir calor para pasar al estado líquido, ¿cierto? Y un sólido de igual manera necesita una transferencia de calor para que él pueda pasar al estado gaseoso. Las flechas azules, entonces, ¿qué significarán? ¿Quién necesita frío? Acuérdate que el frío no se transfiere, el frío no se recibe. Los que transfieren calor, muy bien, Valentina. Entonces, las rojas son las que necesitan calor, necesitan recibir calor. Y las azules son las que donde se transfiere calor. Entonces, un gas debe transferir calor para pasar al estado líquido. Un líquido debe transferir calor para pasar al estado sólido. Y un gas también debe transferir calor para pasar al estado sólido. ¿Sí? Transferir es como dar, ¿no? Entonces, suelta esa energía en forma de calor y al hacer eso, pues su temperatura va a disminuir. Lo vimos en el equilibrio térmico. ¿Cierto? Su temperatura va a disminuir y por eso puede cambiar de estado. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a medir? Resulta que esas flechitas rojas y esas flechitas azules representan unos cambios de estado que tienen unos nombres, ¿cierto? Ese paso de un estado a otro tiene un nombre. Pues vamos a recordar cómo es ese nombre y vamos a empezar por los que necesitan recibir calor. Entonces vamos por las flechitas rojas, ¿cierto? Vamos a empezar por las flechas rojas. Cuando una sustancia sólida recibe calor, ¿cierto? Representado aquí en la flecha roja, pasa a estado líquido. ¿Cómo se llama ese proceso de paso de sólido a líquido? ¿Cómo se llama ese cambio de estado? Profe, si no estoy mal, ¿se llama fusión? Perfecto, Sara, muy bien, se llama fusión, ¿cierto? Se llama fusión. Se nos fue por aquí, fusión, perfecto. Muy bien, entonces cuando una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido, lo denominamos fusión y necesita recibir calor, necesita recibir calor. Un ejemplo de fusión, ¿quién me puede dar un ejemplo de fusión? O es un Es que cubo sí. de hielo. Que Ok, si recibe calor, se derrite y queda líquido. exacto, perfecto. Cuando nosotros sacamos el cubo de hielo de la nevera y lo dejamos a la temperatura ambiente, que es mayor que la temperatura del congelador, el aire, ¿cierto? El aire le va a transferir esa energía a nuestro cubo de hielo. Y entonces él va a aumentar su temperatura y va a pasar de sólido a líquido. Bueno, ¿cuál es la? Por aquí tenía una pregunta Juan Pablo Castillo. ¿Qué pasó, Juan Pablo? Cuéntame. ¿Por qué ese signo de interrogación? No, es que había dicho hielo. Ah, ok, perfecto. Listo, Juan Pablo. Entonces, ese es un ejemplo. Alguien también por aquí me colocó oro. Claro, cuando el oro se somete a altas temperaturas,
él se funde, ¿cierto? Se funde y pasa de estado sólido a estado líquido. Por eso lo llamamos fusión. Cuando una sustancia se funde, que a veces acostumbramos a utilizar el término derretir, ¿cierto? Se derrite es porque pasó de estado sólido a estado líquido. La gelatina es exactamente igual, ¿cierto? La gelatina cuando ha pasado por la etapa de refrigeración, se vuelve en una especie de sólido, aunque realmente es un coloide, que después vamos a mirar qué son los coloides. Entonces, si se deja a temperatura muy alta, por ejemplo, cuando los chicos van al colegio y les mandan de once es gelatina, y entonces como desde la mañana llevan la gelatina, entonces llega el momento del descanso y ya es líquido, ¿cierto? Ya la pueden tomar. ¿Por qué? Porque se fundió en el proceso del día, se aumentó su temperatura. Los helados, perfecto. Cuando colocamos una chocolatina en nuestra mano, ¿cierto? Al cabo de un tiempo, ¿qué va a pasar con esa chocolatina? Con esa barra de chocolate. Se derrite. Se funde, ¿cierto? Se derrite o se funde, que es lo que nosotros utilizamos. Se funde. ¿Por qué se funde? ¿Qué es lo que sucede? Se transfiere el calor de uno a ¿De la dónde? Le está chocolatina. pasando el calor a la barra. Exacto, perfecto. El calor de nuestro cuerpo, la temperatura es mayor que la que tiene la barra de chocolate. Entonces, lo que sucede es que ese calor se transfiere. Como siempre se busca llegar al equilibrio térmico, entonces se transfiere y eso hace que la chocolatina pase del estado sólido al estado líquido. ¿Listo? Entonces, ese proceso, muy bien, como lo acaban de mencionar ustedes, se llama fusión. ¿Sí? Se llama fusión. Ok, vamos con el siguiente. Tenemos una sustancia que está en estado líquido y le vamos a proporcionar calor, ¿cierto? Le vamos a transferir calor a ese líquido y va a pasar al estado gaseoso. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? Evaporación. Perfecto, se llama evaporación. Muy bien, evaporación. Entonces decimos que ese líquido se evapora, pasa a estado gaseoso. Entonces el líquido necesita que le transfiramos calor para pasar al estado gaseoso. Muy bien, Andrés, un ejemplo es el agua hirviendo. ¿Qué otro ejemplo podemos tener? Profe, una pregunta. ¿Bien? Es que hay varias veces que uno sale a jugar, ¿sí? Y Ujú. ya cuando está pues terminando de jugar uno empieza a botar como vapor, humo. No sé, Ajá. ahí qué es lo que está botando, qué es lo que está, no sé cómo se diga, ¿no? ¿Qué es lo que está Eliminando. evaporando? Sí, señora. Bueno, básicamente recordemos que nosotros somos en nuestra composición, no estamos hablando del sudor. Fíjense que son dos cosas diferentes. El sudor es un líquido, ¿cierto? Que se forma también a medida que aumentamos nuestra temperatura porque el cuerpo lo que hace es eliminar las toxinas a través del sudor. Pero con respecto a lo que dice Martín, es que nosotros somos en nuestra conformación 75% agua, ¿sí? Tenemos agua al interior de nuestro organismo. Cuando hacemos ejercicio, cuando jugamos, cuando hacemos actividad física, esa agua también se elimina en forma de vapor, no solamente en el sudor, ¿cierto? A veces no alcanza la temperatura para que la persona, pero se puede percibir, ¿cierto? La expulsión también, no solamente de sudor en estado líquido, sino también de gases en forma de vapor, que en este caso también viene a ser agua y en esa agua pueden estar mezcladas también algunas sales minerales, pero lo que eliminamos es agua. Por eso cuando ustedes escuchan las propagandas con respecto a estas sustancias que son hidratantes, que son o nos dicen, bueno, tome agua cuando haga ejercicio, o las bebidas hidratantes, ¿qué es lo que buscan? Que la persona esa agua que perdió la recupere, ¿sí? Eso es lo que se elimina, agua. Bueno, Martín. Listo. Entonces tenemos ese ejemplo también. ¿Y qué otro ejemplo podemos tener de evaporación? Profe, cuando se tiende la ropa y pues la ropa está mojada.
a lo que se seca. Perfecto, muy bien. Cuando tendemos ropa después de lavarla, con el paso del tiempo, precisamente debido a la temperatura del aire, ¿cierto? Que es mayor, entonces el agua se va evaporando, ¿sí? Se transfiere esa energía a la ropa y el agua se evapora, se elimina. Muy bien esos ejemplos. Ahora pasamos al siguiente. Algunas sustancias sólidas, cuando se les transfiere calor, pasan directamente al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Pasan directamente al estado gaseoso. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? A ver, ¿quién se acuerda? Profe, yo no estoy segura, pero creo que se llama de sanción, algo así, es que no recuerdo, no sé cómo pronunciarlo bien. No, Juan Pablo. Listo, Valentina, no. Juan Pablo, no es desaparición. No se desaparece la sustancia. Entonces no hay un estado que se llame desaparición. Muy bien, Andrés. Se llama sublimación. Ese es nombre complicado, los otros son mucho más fáciles. Entonces se llama sublimación. El paso del estado sólido directamente a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido se llama sublimación. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de sublimación? A ver, ¿quién me podrá dar un ejemplo de sublimación? El hielo Profe, seco. cuando, ¿El hielo qué, Carol? El hielo seco. Perfecto, Carol. El hielo seco. Resulta que el hielo seco es una combinación entre agua y dióxido de carbono, que es un gas. Pero bueno, ahí lo que sucede es que al aumentar la temperatura, ¿cierto? El hielo, el dióxido de carbono sale, porque es una mezcla. Entonces, él sale en forma de vapor y eh, nos queda solamente el agua como tal. Pero básicamente ahí es porque tenemos una mezcla y ya de por sí el dióxido de carbono es un gas. Pero ¿cómo hacemos para que una sustancia que es literalmente, o sea, dónde vemos que una sustancia que es literalmente sólida pasa a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido? cuando se le prende fuego a algo, así, a un trapo. No, no, porque ahí lo que hacemos es quemarlo. Profe, la evaporación polar. La evaporación polar, explícanos eso, por favor. Digamos, cuando los polos, o sea, cuando llega harto calor, por decirlo así, cuando sale el sol allá en los polos y se empieza a evaporar la nieve, ¿no? Ajá. No lo vemos, ¿cierto? No lo vemos como líquido, sino que lo vemos como estado gaseoso. Eso es fácil de ver, ¿saben en dónde? En su congelador. Cuando ustedes abren su congelador, ¿sale agua líquida? ¿Qué sale? Ah, no, sale así humo, vapor. Exacto, sale gas, ¿cierto? Es una sustancia en estado gaseoso. Entonces ahí podemos ver ese proceso de sublimación. No pasamos por el estado líquido, sino pasamos directamente de sólido a estado gaseoso. Esas son los cambios de estado donde se recibe calor. Es decir, hay una transferencia, muy bien Andrés, hay una transferencia de calor desde tenemos una fuente de calor para que se genere ese cambio de estado. En las flechas azules entonces es transferir calor para que se pueda disminuir la temperatura y pasar de un estado a otro.
Entonces, en el estado, cuando tenemos una sustancia en estado gaseoso y pasa al estado líquido, ¿cómo se llama ese cambio de estado? De gaseoso a líquido. Condensación. Muy bien, se llama condensación. Entonces, para que un, perdón, para que un sólido, que un gas se condense, necesitamos bajar la temperatura y entonces el gas transfiere calor al ambiente. Transfiere calor al ambiente y pasa a estado líquido. Un ejemplo de condensación. ¿Quién me cuenta? La lluvia, perfecto. La lluvia es un ejemplo de condensación, porque allí, en este caso, lo que hacemos es bajar la temperatura en las nubes, justamente aquí lo podemos ver en nuestro dibujo, la temperatura en las nubes baja, el agua se precipita en forma de gotas, ¿cierto? Líquida. ¿Por qué? Porque se ha cedido calor al ambiente, ¿cierto? La temperatura del ambiente era mucho más fría, entonces al alcanzar el equilibrio térmico, el gas se condensa y pasa a estado líquido. Lo podemos ver también en nuestras casas cuando se está cocinando y tenemos la olla tapada. Si quitamos la tapa, ese vapor que estaba en la tapa, al, al encontrarse con una temperatura más baja, que es la del ambiente, va a ceder calor, ¿cierto? Va a transferirle calor al ambiente y nos quedan las goticas del líquido en la tapa. Eso es condensación. ¿Listo? Eso es condensación. No, los rayos no, eso es otro tema totalmente diferente. No, no está asociado a esto. Después lo tenemos que mirar, pero no porque no tenemos ahí, no tenemos estado líquido. El rayo es energía. ¿Sí? Es energía. Bueno, vamos a decir, si pasamos de estado líquido a estado sólido, ¿cómo se llama ese cambio de estado? Solidificación. Ok, perfecto. Solidificación. Ese es el nombre. Muy bien, Juan, también. Solidificación. Esa solidificación implica que el líquido transfiera energía al ambiente para que se convierta en estado sólido. ¿Dónde vemos la solidificación? Ok, perfecto. De agua a hielo, ¿cierto? Cuando tomamos nuestra cubeta de la nevera, la llenamos de agua, la ponemos allá, al cabo de unas horas, esa agua líquida ha transferido su energía y al alcanzar el equilibrio térmico queda en estado sólido porque la temperatura del congelador es mucho más baja. Perfecto. Y este último cambio, ¿cómo lo llamamos? De gas a sólido, directamente, sin pasar por el estado líquido. Sublimación Cristalización. inversa. Sublimación igual. Se llama sublimación inversa, muy bien. Es sublimación, pero inversa. Porque el proceso es contrario, ¿cierto? Es sublimación inversa. Entonces, ¿alguien me puede decir dónde vemos un proceso de sublimación inversa? Cuando cae granizo, profe. Muy bien, perfecto, O Walter. nieve. Cuando cae granizo, cuando cae nieve. Más que todo Sí, granizo. correcto. Sí, aunque la nieve también es sólida. Pero cuando cae granizo, resulta que a veces las temperaturas allá son tan altas, digo, perdón, tan bajas en la atmósfera que el agua se alcanza a congelar, ¿cierto? En vez de pasar a estado sólido y caer como gotas, se vuelve a estado líquido, perdón, y caer como gotas, se convierte directamente a estado sólido y cae, muy bien, Carol, como cristales, ¿sí? En este caso, son cristales de hielo y cae como granizo. Entonces, ese es un ejemplo de sublimación inversa. Ahora, chicos, ¿qué es importante? No solamente que conozcamos cuándo se transfiere calor, cuándo se recibe calor, sino que además tengamos claros estos nombres. Estos nombres no se nos pueden olvidar, ¿cierto? De sólido a líquido, ese cambio de estado se llama fusión. El cambio contrario de líquido a sólido se llama solidificación. De líquido a gas, evaporación.
de gas a líquido, condensación. De sólido a gas, sublimación. De gas a sólido, sublimación inversa. ¿Estamos claros? Entonces, estos nombres no los podemos volver a olvidar. Tenemos que tenerlos siempre presente porque no solamente en este grado, sino más adelante, noveno, décimo, todavía vamos a seguir hablando de lo mismo, ¿sí? Entonces, tenemos que recordar que estos son los nombres de los cambios de estado. Ok, ahora sí vamos a hacer el esquema en nuestro cuaderno y le vamos a adicionar unas convenciones, ¿cierto? Unas convenciones. Entonces, en la parte de abajo yo lo hago aquí arriba porque tengo más espacio. Entonces, vamos a hacer un cuadrito en color rojo y vamos a decir que estos son los cambios en los que se recibe calor, ¿cierto? Los cambios en los que se recibe calor, se recibe esa energía para poder lograr el cambio de estado. Y también vamos a hacer una convención azul, ¿cierto? Un cuadrito azul, que son los colores que tenemos en nuestra imagen, donde vamos a decir que son los cambios en los que se transfiere calor. ¿Sí? Entonces, en los azules se transfiere calor, en los rojos se recibe calor para dar ese cambio de estado. Listo, entonces vamos a hacer ahora sí nuestro esquema, así con ese subtítulo, cambios de estado, bien bonito, ¿cierto? No hay a las carreras, vamos a hacer bien nuestro esquema, que quede bien bonito en nuestro cuadro. ¿Alguna pregunta? No, señora. Bueno, me alegra que haya quedado todo comprendido. Mientras van haciendo eso, les voy contando que en la siguiente clase vamos a trabajar sobre un tema que es cómo el calor cuáles son las maneras en las que el calor se va a transferir o va a pasar de una sustancia a otra, o dentro de la misma sustancia, cómo se da esa transferencia. Para eso vamos a hacer una serie de experimentos. Entonces, por el grupo de WhatsApp, yo les voy a mandar qué materiales vamos a necesitar, con qué vamos a trabajar la próxima clase, ¿cierto? Y para que tengamos los materiales listos en el momento en que vayamos a trabajar nuestra próxima clase de física. Bueno, vamos entonces haciendo nuestro esquema en el cuadro. Listo, chicos, entonces quedamos por hoy hasta aquí. Nos encontramos nuevamente entonces el día viernes, que tenemos nuestra próxima clase, y les estaré enviando nuevamente, les repito, por el grupo de WhatsApp los materiales para el laboratorio los laboratorios que vamos a estar haciendo. ¿Listo? Un gusto acompañarlos en esta hora. Nos vemos la próxima clase. Dios me los bendiga. Chao, chicos. Chao a todos. Chao, profe.